sus dudas. Pero antes, ¿qué les parece si leemos un fragmento del artículo 3º de nuestra Constitución Política? Así, los alumnos y las alumnas en casa podrán saber de qué se trata. Sí, ¿yo lo puedo leer, maestra? Adelante, Ton. Artículo 3º. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado o Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Donde dice que además de obligatoria será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. A ver, ¿a qué se refieren todos estos términos? Definámoslos. Primero, educación obligatoria y universal significa que el gobierno está forzado a brindar servicios educativos a toda la población sin ninguna distinción. Ya seas mujer u hombre, niño o niña, adulto o joven, si perteneces a alguna comunidad indígena, si vives en el campo o en la ciudad, el Estado mexicano tiene la obligación de asegurarse que exista una escuela a la que puedas asistir. Con esto, la idea es integrar a la población en un mismo nivel cultural y darles a todos y a todas las mismas herramientas para acceder a oportunidades. ¿Qué más? ¿Qué significa que la educación sea inclusiva y pública? Yo sé. Cuando la educación es inclusiva, significa que toma en cuenta que cada niño y cada niña es especial, pues cada quien tiene intereses, capacidades y necesidades diferentes, y por eso el sistema educativo debe adaptarse para responder a esa diversidad. Y que la educación sea pública significa... No estoy seguro, maestra, pero creo que significa que el sistema educativo lo pagamos todos y todas con nuestros impuestos, ¿no? Correcto. Y que la educación sea pública también significa que el gobierno es el encargado de administrar las instituciones educativas. Por último, a ver, ¿qué implica que la educación deba ser gratuita y laica, Juan Carlos? Bueno, fácil. Que la educación deba ser gratuita significa que no debe existir trabas económicas que te impidan el acceso a un nivel educativo. O sea, que nadie puede cobrarte por pasar de primaria a secundaria, por ejemplo. Y bueno, por último, la definición de educación laica ya la hemos aprendido antes y significa que el sistema educativo es independiente de cualquier religión. Ahora bien, les voy a contar cómo era la educación en los tiempos de la República Restaurada y de qué manera ayudó esto a forjar parte del sistema educativo que funciona en la actualidad. El 19 de junio de 1867. La República fue restaurada y, de acuerdo a las leyes de reforma, comenzó la construcción de un Estado jurídico-político de acuerdo a las corrientes liberales que predominaban en la época. En diciembre se expidió la Ley Orgánica de la Educación Pública y se formó una comisión para elaborar un plan de instrucción pública que presidía don Gavino Barreda. Gavino Barreda pues se va a encargar de promover todo lo que tiene que ver con la Escuela Nacional Preparatoria, donde se va a incluir, aparte de un gran impulso a la educación primaria, también la Escuela Nacional Preparatoria, que es, yo creo que, de los grandes logros de ese momento. También dentro de ese proyecto se crean las escuelas nacionales. Cada una de estas escuelas va a tomar una de las formaciones. Puede ser la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la Escuela Nacional de Música, Escuela Nacional de Medicina, etcétera, etcétera, etcétera. El proyecto de integración nacional del gobierno juarista se centró particularmente en eliminar el grave rezago en materia educativa. Para ello, encauzó unas reformas sin precedentes en el país, con el objetivo de que el Estado proporcionara una educación gratuita, uniforme y laica en todos los niveles. Pero también promueve todos los aspectos y multiplica las escuelas. Realmente las escuelas se multiplican bajo Juárez y bajo Lerdo de Tejada. Claro que para los números que eran no es significativo, pero era la primera vez en el siglo que realmente estaba multiplicándose la educación pública. La aplicación del programa de instrucción pública, cuyos principios correspondían a los del pensamiento liberal y positivista europeo, chocó con una realidad compleja. El índice de deserción escolar era altísimo, sobre todo en las zonas rurales, donde los niños debían ayudar en las labores del campo. Los indígenas quedaban excluidos de las escuelas por el solo hecho de que no hablaban español. Y el 80% de la población era analfabeta. Primero, vamos a anotar el nombre de Gavino Barreda en nuestra tabla, porque como lo menciona el video, él fue el principal impulsor de las reformas educativas durante esta época. Miren, es él. ¡Oh! ¡Qué señor tan serio! Bueno, como les contaba, el primer cambio importante en materia de educación que se dio durante la República Restaurada fue el decreto de la Ley Orgánica de Instrucción Pública del Distrito Federal el 2 de diciembre de 1867, tan solo 6 meses después del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y el fin del Segundo Imperio Mexicano. Maestra, en el video también dice que Gavino Barreda promovió la Escuela Nacional Preparatoria y la creación de las escuelas nacionales. Ay,
Creación de la Escuela Nacional Preparatoria y creación también de las escuelas nacionales. ¿Me ayudas a poner ese, Juan Carlos? Claro que sí, maestra. En esta última se incluyen algunos ejemplos, como la Escuela Nacional de Ingenieros, la de Medicina, la de Agricultura y la de Bellas Artes. Todas estas escuelas fueron muy importantes porque se convirtieron en el centro de formación para los profesionistas que necesitaba toda nación moderna. La Escuela Nacional Preparatoria se inauguró por decreto de Benito Juárez, que mencionaba hace rato, la Ley Orgánica de Instrucción Pública, y estaba ubicada en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el centro de la Ciudad de México. San Ildefonso era una institución que había pertenecido a los sacerdotes jesuitas desde la época colonial, pero pasó a manos del Estado a raíz de la reforma liberal y de las leyes de desamortización. El primer director de esa escuela fue justamente Gabino Barreda, y fue él quien ideó el lema oficial: amor, orden y progreso. Este lema sintetiza los principios rectores de la reforma educativa que impulsó Gabino Barreda, y son una expresión de las ideas de una corriente filosófica que tendría una enorme influencia en la educación y en la cultura de la última parte del siglo XIX. Esta corriente filosófica se conocía como positivismo y proponía que el único conocimiento auténtico y verdadero era aquel que se obtenía mediante el método científico. Según el positivismo, la ciencia era la llave del progreso, y el progreso, se entendía como un estado social en donde reina el orden y donde cada sector cumple debidamente con su papel. La educación en México durante la época de la República Restaurada tuvo una fuerte influencia del positivismo, en parte porque Gabino Barreda era un fiel seguidor de esa filosofía, e incluso había sido alumno de su principal exponente, el médico y sociólogo francés Auguste Comte. Entonces, anotemos en nuestra tabla que durante esta época la educación tuvo una gran influencia del positivismo. Bueno, otro aporte de la época, según el video, fue que se multiplicó el número de las escuelas para atender el rezago educativo. Así es, Juan Carlos, ¿me ayudas a ponerlo en la tabla? No, Ton, es el rezago. Eso quiere decir que, se quería acabar con el atraso educativo para que todas las personas pudieran aprender los mismos conocimientos. ¿Qué más? Y se buscó que el Estado impulsara la educación primaria gratuita, uniforme y laica. Muy bien, Ton. Pues sí, es verdad. Uniformar la educación pública fue tal vez el reto más grande de esta época. Recordemos que el proceso de modernización del país fue lento y durante mucho tiempo siguieron existiendo zonas muy aisladas de la República a las que las escuelas y los servicios básicos simplemente no llegaban. Como vimos en el video, el 80% de la población mexicana no sabía leer ni escribir, y encima, como las escuelas impartían clases únicamente en español, las personas indígenas que hablaban otras lenguas quedaron completamente excluidas del sistema educativo. Eso es muy injusto, maestra. Lo es, Ton, pero era la realidad en ese momento. Bueno, la última sería que en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada se sentaron las bases de la educación laica. Muy bien, Juan Carlos, es correcto. Durante el gobierno de Lerdo de Tejada, las leyes de reforma se hicieron constitucionales y con ello se estableció la educación laica de manera definitiva. Como ya dijimos en las clases pasadas, esto quiere decir que la educación pública se volvió independiente de cualquier doctrina religiosa. Una última característica de la educación de esta época que podemos anotar en nuestra tabla es que junto con el impulso a la educación científica, también se promovió la educación cívica. En esta época, justo la materia de historia se volvió una de las más importantes, porque era el medio ideal para inculcar en los jóvenes el amor por la patria y el respeto a su memoria, a sus símbolos y a sus personajes célebres. Para los reformadores liberales de la educación, la formación cívica era fundamental para crear una conciencia nacional entre la población, es decir, para fortalecer nuestro sentimiento de unión y de comunidad. Muchas gracias. Eso es lo interesante de la historia, maestra. Analizando el pasado, podemos comprender nuestra sociedad actual. Uy, pero todavía falta mucho para estudiar, para comprenderlo. Así es. A ustedes, alumnos y alumnas que nos acompañan desde casa, les invitamos a que reflexionen sobre la importancia que tiene nuestro derecho a la educación gratuita y laica. ¿Cómo se imaginan que serían sus vidas si no existiera la educación pública?